Días, feliz sábado. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar comienzo al repaso de nuestra lección de esta semana. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Yo sé de que hay diferentes personas que también nos ven a través de la transmisión de este programa, de esta clase. Y gracias también por estar acompañándonos, gracias por hacer los planes también para poder disponer del tiempo y unirse en el estudio de la palabra de Dios. Y hoy día tenemos la lección número 12. Lección número 12, el tiempo se está yendo demasiado rápido, nos falta muy poco tiempo para que podamos también terminar el año 2022. Y hoy día tenemos a Heriberto Luba, quien tiene el repaso de la lección, así que voy a dejar el tiempo con él. Que adelante, Heriberto. Vamos a acomodarnos aquí. Gracias, Pedro. Gracias. Y la bienvenida otra vez a todos los que nos acompañan en este día. Es una lección muy interesante. Y decía la hermana, y muy difícil. Pero es también muy práctica porque habla de todo la vida cristiana hasta el fin, de cómo va a terminar este mundo y cómo debemos de nosotros mirar la forma en cómo va, qué papel nosotros vamos a tener al final del tiempo, ¿verdad? Y Pedro, tú hiciste unas preguntas muy interesantes en la invitación. Una de ellas es la cosmovisión bíblica. Ya hemos escuchado esa palabra anteriormente, pero en realidad siempre me confundía en el significado de ella. Pero en realidad es simple porque es simplemente la visión que uno tiene del mundo, ¿verdad? En general, de una cultura, de un pueblo. En este caso, la cosmovisión pues es bíblica y es la visión, cómo nosotros miramos el significado que tiene las enseñanzas de la Biblia en concordancia con todo el mundo, ¿verdad? Pero hiciste la pregunta que si la cosmovisión bíblica es diferente de la cosmovisión de Jesús, ¿no es así? Y yo pensé que era una pregunta, pero a la misma vez, para mí, como respuesta, yo la miraba como que era la misma. La cosmovisión de Jesús, la cosmovisión que tiene la iglesia. Suponiendo que esa iglesia es la iglesia verdadera y tiene las creencias bíblicas como se enseñan en la Biblia. ¿No es así? Ahora, ¿a eso te referías? Quisiera preguntarte de la diferencia. Tal vez, de lo que encontramos en la Biblia, ¿cuál es la cosmovisión que tenía o que nos muestra y que nos deja Jesús? ¿Cuál es la cosmovisión que reflejan los escritos hasta el momento incluso que llegó Jesús? Porque creo que de ahí para adelante los apóstoles muestran una cosmovisión diferente, o en contraste, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la gente, los profetas, los escritores incluso de los libros de la Biblia. Yo me quiero interrumpir, hermano. Aquí me manda la hermana Navarro y me dijo que si quería, nomás me mandó 2 grandes y me dijo que si quería 4. 2 más. Ok, ahorita te los traigo, ¿eh? Este contraste, esta diferencia entre el Antiguo Testamento y el Dios que se presenta en el Antiguo Testamento y la manifestación de Dios o el del carácter de Dios que hace Jesús. O sea, esa diferencia, digamos, eso nos revela diferentes cosmovisiones. O sea, nos revela el hecho de que hay
una suerte de poder comprender la vida de manera distinta, ¿no? Eso, en realidad, en base a eso era la pregunta, ¿no? O sea, si la cosmovisión bíblica que existía por lo menos hasta el tiempo de Jesús era la misma que la que tenía Jesús. O sea, y la respuesta definitivamente no era la misma. O sea, hay una diferencia y quizás poder entender por qué. Y quizás tal vez, no sé si es posible, tratar de ver si esa cosmovisión existía en el Antiguo Testamento. Todavía la estamos arrastrando hasta hoy, de cierta manera o de cierta forma, incluso en nuestra iglesia. Sí, para eso seguiríamos con las preguntas, ¿quién establece la cosmovisión? Ajá. ¿Quién nos la da? ¿Verdad? En el tiempo antes de Jesús, pues debería de ser la misma cosmovisión si nos acercamos, si leemos y aprendemos y vivimos lo que Dios nos está enseñando. Pero cuando nos salimos de las enseñanzas, entonces nosotros creamos otra cosmovisión que es falsa, ¿verdad? Y por eso dices tú la diferencia, no es la misma, pero yo creo que es la misma cuando nosotros seguimos, obedecemos a la palabra de Dios. Pero ha sido, y es lo mismo como en el tiempo de hoy, habla de la globalización, ¿verdad? La globalización, pues es lo que, cómo el mundo ve la iglesia, cómo ve las enseñanzas de Dios y cuál va a ser en sí el final, que va a envolver a todo el mundo, porque la elección habla que va a haber dos grupos solamente. Y a eso se refiere la globalización que va a haber al final del tiempo. Solamente dos, pero interesante porque habla de las enseñanzas que van a prevalecer y son solamente dos principales que van a prevalecer. Va a ser la adoración en el día equivocado, ¿verdad? Que no es el sábado, y la creencia en la inmortalidad del alma. Entonces, esas dos creencias, por eso es que es tan importante, y a veces yo me preguntaba al principio de las lecciones ¿por qué enfatizamos tanto? La naturaleza casi del adventista sabe que la muerte, el alma perece, ¿verdad? Pero sin embargo, la enseñanza fuera, en el mundo fuera, la globalización del mundo es diferente. Y por eso yo les decía que por esa misma razón, muchas veces se categoriza a un adventista como extremista, como no cree no sigue la Biblia Escritura como los demás lo creen, pero esa es la globalización en la que nosotros vivimos, es la realidad. Nosotros nos podemos encerrar en nuestro grupo y decir, pues nosotros creemos bien y ya ellos que crean lo demás, pero cuando salemos nosotros al mundo, que debemos de evangelizar y hablar de lo que creemos, es donde a nosotros nos vamos a encontrar de que, oh, no creen como yo. Y esas creencias están arraigadas. Y ya hemos visto diferentes textos que muchas veces se sacan de contexto y de lo que se apoya para tener las creencias del mundo en sí. Porque nosotros somos en realidad una minoría a comparación del resto del mundo, ¿verdad? Porque todos los demás no creen como nosotros, creen en la eternidad, en la que el alma no muere, y esas son enseñanzas que vienen desde siempre, ¿verdad? Porque dice que lo que se cree que el alma no muere, o sea, el cuerpo lo miraban como que el alma era más importante aún que todo, que el cuerpo era lo que lo mantenía prisionado al alma, ¿no es así? Esa es la creencia que tenían, o sea, eran los griegos, ¿verdad? Y esa es una cosmovisión, justamente, ¿no? O sea, es una manera de ver la vida, o sea, esta parte. Y lamentablemente, como mencionas, o sea, la iglesia tradicional ha traído todavía esta creencia, incluso hasta hoy. Mira, yo tengo ahí una fotografía que no te la mostré, pero no, de que en la actualidad, o sea, el Papa está ofreciendo incluso indulgencias, ¿no?
para poder salir del purgatorio, o sea, para que salga más rápido del purgatorio familiar fallecido, o sea, y lo está haciendo por Instagram, por ejemplo, ¿no? Me imagino que tal vez también reciben donaciones, cosas más, pero ese tipo de situaciones todavía se presentan hasta ahora. Yeah. Sí, y nos han afectado la cosmovisión y la globalización de lo que existe hoy en el mundo en que vivimos hoy. Ahora, como dije, va a haber al final tipo dos grandes errores. Es uno el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Así es que Satanás trabaja a medio de esas dos mentiras, porque de ahí se pueden ir en diferentes formas, diferentes creencias. No solamente parece simple decir, pues es el sábado y yo sé cuál es el día, el alma es mortal, parece simple, pero cuando el ser humano empieza a cambiar esos pensamientos, hay muchas enseñanzas, muchas teorías que pueden salir para perder al ser humano. ¿No es así? Ahora, todo esto va a llegar a un clímax al final del tiempo. Y nosotros estamos viendo hoy en día ya señales cada vez más prominentes, más grandes que vemos nosotros. Y mientras nosotros nos encerremos en nuestro grupo o en nuestra iglesia, pensando que, bueno, mientras yo sepa lo correcto y la verdad, pues yo estoy bien. Pero esa es una visión muy, muy limitada, porque Dios nos llamó a compartir el evangelio. Nosotros somos las personas por las cuales otras personas van a conocer de Jesús. Si nosotros tenemos la cosmovisión correcta, entonces vamos a ser capaces de compartir la verdad como está escrita en la Biblia. Y eso es lo que bienvenida pasa. Y así es que esos errores son los que van a prevalecer al final del tiempo. Como dijimos, esta lección habla de cómo es que vamos a lograr eso. Porque esta lección es muy práctica. Nos habla de que cómo Jesús en realidad lo hizo. Cómo fue que logró él efectuar un cambio tan grande en su tiempo mientras él vivía. Porque él vivió y nos dio el ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Si nosotros simplemente miramos la vida de Jesús y miramos qué es lo que él hizo y cómo fue posible él hacerlo, entonces podemos nosotros lograr los mismos resultados. Porque primeramente, ¿qué es lo que tenía Jesús? Mucha gente piensa, pero es que él era divino y era diferente. Nosotros no podemos compararlos. Pero sí sabemos nosotros que la Biblia habla de cómo Jesús se hizo como nosotros. Tuvo las mismas tentaciones que nosotros. Pasó por lo mismo y más persecución que nosotros. Él sabe la condición humana porque él la vivió. Él estuvo ahí. Ahora, ¿cuál era su condición? Porque nos dice que nuestro modelo pues es Jesús. Debe de ser Jesús. La hermana nos contaba, se me pasó su nombre, Elvira, de cómo cuando usted tenía el problema de mirar a las personas, cómo vivían. No es así. Nos quiere compartir algo, no quiero ponerla en su lugar, pero ¿cuál era el problema que tenía antes de conocer porque ya conocía a Jesús y estaba buscando la verdad? Lo que pasa es que me enfocaba más en lo que hacían las personas donde yo iba y no me enfocaba en realidad en lo que a donde yo tenía que ir, a tener comunión con Jesús, a seguir el camino de él. No siempre estaba pendiente de lo que hacían las otras personas. Cuando yo llegué aquí le pedí tantas veces, por favor, me quitara de la cabeza todo lo que, la visión de estar recitando que así que no hace la demás gente. Y yo lo que venía era, pues,
a reencontrarme con Jesús, a tener comunión con Él, a buscar la verdad, que me diera paz y cambiara mi carácter. Exactamente. Yo creo que todos de alguna forma u otra tenemos ese problema, ¿verdad? Porque somos humanos. Y lo primero que vemos, nosotros nos guiamos por lo que vemos. Muchas personas se desaniman en la iglesia por esa misma razón, porque dicen, si esta es la iglesia de Dios, ¿cómo es que el hermano se comporta, la hermana se viste de esta forma? No puede ser entonces la iglesia verdadera. Y se van, buscan otra iglesia, y en realidad el problema era el lugar. Entonces, no importa, entonces nosotros vayamos, nos podemos ir a la luna, de todas maneras va a ser el mismo problema, porque el problema está en donde él habla de elección, es en el corazón del hombre, la mente y el corazón, no hay diferencia. Ahora, perdón, yo estaba hablando del tema también, o sea, de que al final van a haber dos grupos, ¿no? Y creo que eso fue un poco también lo que habíamos conversado hace algunas semanas, porque tú mencionabas esta parte, de que estaremos frente al juez y unos le dirán, en tu nombre hicimos milagros, ¿no? Y expulsamos demonios y cosas, y él nos va a decir, no los conozco, ¿no? Porque no los conozco, ok. Ahora, la lección enfoca mucho el tema de que, digamos, al final, quizás algunas personas se van a salvar, otros se van a perder, pero por temas doctrinales, ¿ok? Y yo no sé, bueno, tal vez no lo veo de esa manera, o sea, como que nos vamos a perder o a salvar por asuntos doctrinales, como por ejemplo el asunto de la inmortalidad del alma o el tema del domingo, sino que en realidad la salvación o la perdición es un tema, es un asunto de gracia, ¿no? Y es un asunto de relación, o sea, que se basa en relación. El hecho es de que esa relación sí me transforma, o sea, sí me cambia a la semejanza de la persona con la que me relaciono, o sea, en este caso con Jesús. Pero no es que tal vez yo me pierdo porque sencillamente creo o no creo en esto, sino que en realidad el centro de todo ello es con quién me estoy relacionando, cuándo me parezco a esta persona y de qué manera esa relación me ha cambiado. ¿Okay? O sea, creo que más vamos por ello. Sí. Incluso, mira, tengo otro versículo que me parece muy interesante, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, y que está, bueno, lo agarré de la versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. O sea, no tiene nada que ver con lo que hagamos en sí, ¿no? O sea, no depende, nuestra salvación no depende de nosotros, ¿no? ¿Ok? Déjame, voy a seguir leyendo. Dice, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, no es que nosotros hacemos las cosas y entonces por eso somos salvos. No. Primero, o sea, conocemos a la persona. Vamos, adelante. Adelante. Creo que de este lado estamos. Sí, ok. Sí, o sea, primero conocemos a la persona, que es Jesús, y entonces ese conocimiento, gracias, y ese conocimiento me cambia para buenas obras. ¿Okay? O sea, el orden es totalmente distinto. Creo que en eso debería consistir también nuestra propia experiencia religiosa. Entonces, allí ya no entramos en el punto de censurar o de calificar a la otra persona. O sea, ahí se acaba. Y tienes razón, pero sin embargo, ¿por qué es tan eficaz la trampa de Satanás? Porque, como dijiste antes, el Papa había puesto que se iban a establecer las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Cuando, hermano, usted les dijo que cuando
usted hacía algo, su mamá que le decía que hiciera, que fuera ante el padre, ¿se acuerda? Sí, Cuando, yo no era- ¿y qué le decía al padre? pues me tenía que, pues, yo decía una penitencia. Ok. So, si vemos entonces cómo es que es tan eficaz, porque mientras el hombre como ser humano siempre busca la forma más fácil de obtener algo. Y para obtener la salvación es lo mismo. Como ser humano, ¿cuál es lo más fácil y más directo para llegar a Dios? Tienes que solamente creer en Jesucristo y Él hizo todo por ti y ya eres salvo. Tienes que pagar una indulgencia y con eso tus pecados son perdonados y ya no tienes que preocuparte. Ese es el camino más corto y más fácil. ¿Y qué es lo que llama a las masas? Eso. Por eso es que es tan difícil cuando uno va al mundo, porque el evangelio de Jesús es un evangelio de compromiso. Yo tengo que comprometerme porque él ha hecho un sacrificio tan grande que me ha salvado. Y ahora porque yo tengo una relación con él, porque ahora empiezo a conocerlo, yo quiero ser como él. Y a través del Espíritu Santo él va transformando mi vida. Pero si yo tengo la idea de que yo solamente tengo que ir ante tal persona y dar una Ave María, pues y de ahí salgo, me voy otra vez a hacer el pecado, porque yo ya sé qué tengo que hacer. Y de mismo con las indulgencias, aún para los muertos, porque muchas personas dicen, bueno, si yo muero, mis parientes pueden pagar el precio y yo puedo salir del purgatorio o del infierno y alcanzar el cielo. Aún muerto todavía tengo oportunidades y eso es lo que busca el ser humano y eso es lo peligroso que existe en las creencias que existen en el mundo de hoy. ¿No es así? ¿O cómo creen ustedes? Es fácil cuando uno va al mundo y habla de Jesús y habla de quién es Él y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Yo creo que, bueno, como yo no tengo tantos años, apenas tengo 4 años, y en mí sí que noto mucho, porque no en mi casa lo notamos, desgraciadamente es donde uno le da el ejemplo más en la casa, pero es lo más difícil porque ahí es donde uno es, o como es uno originalmente, ¿verdad? Y en el trabajo, pues sí me decían todos, ay, el virus nos ha cambiado mucho, como es, como lo otro, mira, ahora es así, ahora es así. Y en verdad, algunas veces, 2 compañeras me hicieron llorar, porque me dijeron cómo era yo. Me decían, es que tú eres así, 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 así. Y yo dije, ¿de verdad tú eras? ¿De verdad tú eras así? Y él dijo, no, por tu mando en el trabajo pensabas que tenías el derecho de hacer así, así, así como era. Y lloré, de verdad lloré, la abracé, perdóname, pero yo no me daba cuenta cómo era. Sí, y es lo más difícil de mostrar a la gente, cuando uno da con sus propias personas, su manera de ser de uno, con su testimonio mostrar que Dios cambia a uno. Y lo más difícil yo creo que es el carácter. Y hasta ahorita yo creo que en mi casa, y es triste decirlo, pero no puedo cambiar por completo en mi casa el carácter. Y mi esposo cuando yo me veo enojada me dice, ¿y ahorita qué tienes adentro? Y es verdad, es verdad. Y es triste porque uno en la casa es donde debería de uno mostrar lo que uno aprende en la iglesia. Y es trabajoso. Yo tengo un carácter bien así, exploto y me enojo. Pero mi esposo bendito sea Dios, ya como que ya me estoy, como que me está creyendo. Pero yo creo que eso es el trabajo del Espíritu. Es bien importante. Y lo que yo le pido a Dios, en verdad, todos los días, Señor, cámbiame, por favor. Dame un buen corazón, déjame ser humilde, bondadosa, buena persona. Quiero ser más buena persona. Y en el trabajo me lo dicen mucho, ¿verdad? Que soy bien buena gente. Que soy muy buena, que transmito buena energía, que les gusta como soy, ¿verdad? Pero en mi casa yo quisiera y le pido a Dios que realmente en mi casa, donde quiero sea comunicada en mi casa lo que me interesa. Sí. Y es ahí donde el carácter
es más difícil cambiarlo para él. Exacto, pero la pregunta es, ¿usted estaba haciendo ese cambio porque quería ser salva? Yo lo primero que pensé es porque quiero tener comunión con Jesús, porque mi comunión con Él es la bien importante. El que yo ore, el que yo le dé, el que yo lea la Biblia, el que yo escuche sus alabanzas, el que yo sienta esas ganas de orar por alguien más, pedirle, no pedirle, clamarle, orarle, decirle Señor ayuda, porque yo digo que cuando uno pide por alguien o oración más, se siente uno bien. Sí. So, todo este cambio viene a ser por parte del Espíritu Santo, porque Él es el que hace. Él es el que nos hace el querer y el hacer. Todo viene por Dios. ¿Verdad? Y ahora, Jesús, veamos ahora el ejemplo de que Jesús nació, ¿verdad? Él nació como un bebé y estamos en esa temporada donde, pues todos, ¿quién no ha ido a un Christmas party ahora, hasta hoy? Yo ya he ido como 3. Y yo ya tengo una lista que tenemos, me dicen, nosotros tenemos que ir a esta y a esta y a esta. Pero el mismo cambio, hermana, lo veo yo también en mi persona y es lo que uno debe de ver en su persona. Porque para mí, mi relación es de timidez. Para mí es, déjenme solo, no me pongan a hablar aquí, no me pongan a dirigir aquí. Esa es mi naturaleza que normalmente yo nací con ella. ¿Okay? Fuimos a una fiesta de Navidad y nos sentaron, claro, con personas que no conocemos. Y hubo una pareja que no hablaba nada. Y pues para mí, esa era mi situación. Pues como mi naturaleza era de, pues mejor, porque si no quieren hablar, mejor para mí. Pero esa fue mi actitud, los miré, ¿por qué están así? Eso les pregunté ya, o sea, y mi esposa y mi hija me dice, ¿por qué estabas hablando con ellos? ¿No está así? ¿A quién? Me dice, y mira cómo es, dice, ¿a quién tratas de impresionar? Pero yo no lo hice por impresionar a nadie, sino que ahora yo los veo a ellos como yo me veo a mí. Pero digo, no, yo desearía que alguien me hablara, me saludara, y entonces digo, eso es lo correcto de hacer, no es así. Pero ese es el cambio que uno va aspirando y hay Dios nos pone en diferentes situaciones para que nosotros practiquemos lo que nosotros hemos aprendido. Y a veces no tomamos esas ventajas, esas oportunidades para hacerlo. Y seguimos viviendo una vida normal, igual, como siempre. Fíjate, Heriberto, que, o sea, lo que estás comentando ahorita refleja un cambio en nuestra cosmovisión. O sea, cómo éramos antes y cómo podemos ser ahora. O sea, que esa cosa, esa condición, digamos, refleja un cambio en nuestra manera de ver la vida. O sea, hay una transformación en eso. Y eso es lo importante, eso es lo valioso, porque eso permite que crezcamos en una relación horizontal con nuestros semejantes. Pero obviamente hay una dependencia vertical también en nuestra relación con Dios. Y es la que al final nos cambia. Claro. Y ese es el mejor testimonio y la mejor manera también de poder mostrar la verdad que conocemos. Especialmente en la casa. Y hermana, yo siempre he tenido un problema porque yo no entendía por qué uno tampoco, porque uno mira a la gente, pero uno no los conoce, ¿verdad? Pero los de la casa sí nos conocen, ¿verdad? Por eso es que me dice aquí, ¿a quién tratas de impresionar, ¿verdad? Porque ellos me conocen como yo normalmente soy, déjenme en paz. Pero nosotros tenemos esas oportunidades para que nosotros practiquemos las cosas que deben de ser transformadas en nuestras vidas. Dios, sí. Yo lo que sí me ha funcionado como verdad, es de que todas las mañanas, en verdad le dejo a Dios todo un buen rato, ¿sí? Pero de mi corazón, en las mañanitas le pido a Dios que primero doy gracias porque a cada uno de mis hijos en su casa y que estamos bien, gracias a Dios, que me dio la posibilidad de levantarme, agradecerle grandemente y decirle que me guíe, que no me dé paciencia,
que no me haga, que mi carácter me lo cambie, me haga ser mejor persona. Yo digo que sí. Sí, claro. Y como le voy a decir, se me pasó, pero bueno. Lo que yo he tratado de decirles o que practiquen en mi casa es de que así como tratan a los demás, nos tratemos nosotros. Así como el esfuerzo que hacen de mirarse bien, de hablar bien, porque uno como padre mira a los hijos, ¿no? Y mira cómo ves cómo se trata. Y, no, eso no es aceptable, no. O por qué se están hablando así, por qué se dicen eso. No le hablarías así a tu amigo, sí. De cosas así, porque en la casa nos sentimos como que tenemos la libertad de hablar de diferente forma, de tratarlos de diferente forma. Y nunca yo pude entender eso, porque debería ser lo opuesto. Debería ser la casa es lo mejor, es mi esposa y son mis hijos. Ellos miran cómo los trato y cómo los quiero, pero digo, de esa manera, el ejemplo que yo les doy, espero que ellos lo practiquen entre ellos también, ¿verdad? Ahora, Jesús, como digo, nos dio el mejor ejemplo para nosotros, porque Jesús nació como un bebé, pero él que dice que, dice Lucas que él que hizo, se quedó bebé. Claro que no. Él creció. ¿Y qué forma creció? En sabiduría y en gracia. Él, ¿cómo le fue posible crecer en gracia? ¿Quién lo enseñaba? Su madre. Y ese es de ahí, miramos el trabajo tan especial que hay específicamente en las madres. Y hoy casi se ha olvidado. Ahora en la sociedad en que vivimos pues tenemos que trabajarlos, todos tenemos que trabajar, todos tenemos igual de tiempo para tratar con los hijos, pero nunca va a ser reemplazado a la madre por el padre para, para instruir al niño, para darle ejemplo al niño. Siempre a través de yo creo que ese fue el plan de Dios desde un principio, que la madre fuera la principal que instruyera al niño, ¿verdad? No quiero decir que el padre... Hay una etapa, porque ya cuando Jesús incluso supuestamente se pierde, como que ya toma, y esa es la edad en que también los judíos, digamos, asumen de que un niño se convierte, ya deja de ser niño, o sea, 12 años, y él se pierde y pues ya sabemos todo lo que pasó y en qué cosas estaban. Y claro, menciona a los padres de que estaban en los negocios de su padre, o sea, ya les dice, ¿saben qué? O sea, aquí yo tengo que moverme a lo que tengo que hacer, a lo que venía, a lo que vine. O sea, exacto. Y como nosotros como padres, ahora yo miro a mis hijos, cómo instruimos a los hijos, y sería totalmente diferente. Seríamos más prácticos y tuviéramos más énfasis en practicar las cosas de la vida con ellos, practicar las cosas de ellos. Es todo lo que haría. Yo creo que cada familia va creciendo. Yo quiero instruir a mis hijos para que ellos no hagan comunión, sino hagan mejor que yo, ¿verdad? En todo, en lo espiritual también. Y eso es lo como padre uno quiere lo mejor para sus hijos. Pero nosotros tenemos la oportunidad cuando ellos están chicos. Muchas veces queremos cambiarlos cuando están grandes y es imposible. Hay una edad, como dijo Pedro muy crítica, que es los primeros años. Por eso dice, instruir a los hijos en el camino para que ellos no se paren, ¿verdad? Al fin. Y Jesús creció, dice, en sabiduría y en estatura. Gracias a su madre y a su padre también, y a su Padre Celestial, porque es el Espíritu Santo que Él era el Dios Padre. O sea, era el Hijo. Sí, él era el Hijo, pero sin embargo, no tenía una sabiduría innata en él que nació con ella. O sea que no podía haber crecido sin ayuda de su madre ni de su padre. Él dependía
aún como niño. sí, Pero él era el sabio. Pero sabe, porque dice que a los 12 años ella empezó a irse a la sinagoga a enseñar, a los 12 años, a practicar y todo eso. O sea, ya sabría, pues. la sabiduría la aprendió de su madre, porque ella ponía énfasis en enseñarle las escrituras. Nosotros tenemos la misma capacidad de instar eso a nuestros hijos también, de que ellos amen las escrituras, de que amen a Dios. Y él no desperdició su tiempo. Ahora hay tantas cosas que nos oscurecen la forma de... El niño tiene muchas tentaciones sobre la televisión, juegos, escuela, todo. Hermana, quería decir. El versículo dice que hay pura y gracia para con Dios, para con nosotros. No solamente un crecimiento físico y espiritual, sino que también un crecimiento social, ¿no? Porque caía bien a las personas con las que Jesús se desarrollaba, ¿no? Se relacionaba, ¿no? Que Jesús se relacionaba, ¿no? Entonces es un crecimiento integral, ¿no? En todo aspecto de la vida, ¿no? Y ese es un ejemplo que también nos da que nosotros también necesitamos crecer, porque quizás nosotros ya somos adultos y estamos aprendiendo esas cosas y quizás tenemos, como usted dijo, o sea, nos reconocemos de que tenemos algunas falencias en nuestra forma de ser. Quizás somos tímidos, no nos desarrollamos bien, entonces de ahí ya depende también de cada uno para que podamos ser transformados. Y como un ejemplo de lo que estaba mencionando de que Jesús venía con la sabiduría ya en él, yo recuerdo que cuando mis hijos empezaron a participar en el programa de los conquistadores para estudiar, para memorizar la Biblia, hubo una transformación completa, ¿no? Antes de que ellos participaran, sí tenían algunas falencias académicas, no sé, no estaban, Carmelita tenía no le costaba hacer algunas cosas, pero después que empezó con el programa de memorizar capítulos enteros de la Biblia, se notó que todos los muchachos que estaban participando hubo un cambio drástico académicamente. Entonces, yo creo que todos los que tuvimos nuestros padres que estuvieron participando, y sí, era duro, o sea, era duro porque, bueno, era una competencia que tenían que hacer, pero les ayudó, y eso nos muestra que, pues, si nos esforzamos también en crecer espiritualmente, pues, ¿de quién es la sabiduría? La sabiduría viene de Dios. El versículo dice, si te hace falta sabiduría, pídetelo, ¿no? Entonces, eso es lo que movía aquí. O sea, te daba él no fue a la escuela común, no fue a la escuela común. Hizo homeschooler. Realmente Jesús, esas veces yo le digo a mis hijos, Jesús fue un homeschooler, porque pues su madre le daba la educación, y era una educación basada en las enseñanzas de la Biblia, ¿no? Y es ahí donde vino la sabiduría, ¿no? Que de ahí, claro, nosotros quizás no tengamos, no tuvimos tampoco es fácil hacerlo, pero podemos ir y buscar al Señor para que nos pueda dar esa sabiduría. Y estaba leyendo también en cuanto a en el libro del Ministerio de Curación, también nos dice de que nuestro cambio se produce sin que nosotros nos demos cuenta. Y es cuando nosotros vamos a los pies de Jesús, y Él nos va transformando, y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros somos los últimos que nos damos cuenta de la transformación que hay en nuestras vidas, ¿no? Y los que se dan cuenta son los que nos rodean, ¿no? Son los que nos van a rodear. Y mencionaba de que muchas veces estamos preocupados en quizás en nuestros problemas, nos lamentamos por nuestros problemas, pero es ahí donde más tenemos que buscar en ayudar a otras personas que quizás tengan problemas peores que nosotros, y esa debilidad que tenemos de que estamos lamentándonos se les va a decir. Dios ha proveído todo perfectamente. Y es increíble cuando nosotros estamos en problemas y nos preocupamos por alguien más. Cómo es
problema que nosotros se disminuye y hasta se desaparece a veces, ¿verdad? Porque no nos enfocamos en nosotros mismos, nos estamos enfocando en alguien más. Y de esta forma, Jesús crecía en sabiduría, ¿verdad? Tanto que estaba enseñando aún a los adultos, siendo él un niño de 12 años. Ahora, que Dios también crecía en estatura, o sea, en su físico. Para eso, ¿qué dependía? Comer, ¿verdad, hermana? Su estilo de vida, ¿no? ¿Ah? Su estilo de vida. Su estilo de vida, ¿verdad? Y ahí viene ahora las cosas. Muchas veces, como nosotros como adventistas sabemos el programa Pro Salud y lo que enseña, las comidas que se deben tomar, las bebidas que no se deben tomar, todo eso lo sabemos, ¿verdad? Ahora, algo no es porque nosotros somos mejores, o no son porque queremos ser diferentes, sino porque eso nos ayuda a crecer físicamente, para no tener enfermedades, ¿verdad? Las cosas ya son claras en la Biblia, ¿verdad? Levítico nos da un panorama de todo lo que Dios creó para que nosotros crezcamos físicamente fuertes, ¿verdad? Es de ahí a veces que nosotros caemos, porque entramos en la iglesia, pero traemos costumbres como nosotros vivíamos, comíamos, tomábamos diferentes de lo que nosotros hoy conocemos. Y eso tiene que también ir por una transformación. Yo al principio no espero que alguna persona que entre a la iglesia inmediatamente cambie su estilo de vida, porque es una transformación, así como es una transformación en nuestro carácter, nuestra forma de vida también es una transformación paulatinamente, que ocurre poco a poco. Lo mismo cae en todas las áreas. El de la vestimenta, ¿verdad? Ha habido muchos problemas en iglesias porque es uno muy rápido para decir, pero ¿por qué se viste así? ¿Pero por qué Y el mismo problema, porque la gente se está fijando en las otras personas. Y nosotros debemos ser las menos personas que debemos fijarnos. Porque nosotros conocemos el impacto que puede tener una persona que se le llama la atención cuando ella espiritualmente no está lista, ¿verdad? En cierta forma le estamos diciendo, no te queremos aquí, porque no vives de acuerdo como nosotros esperamos que tú vivas, o como tú que viviste como nosotros nos vestimos, ¿verdad? Mira, esto, o sea, lo que estamos comentando ahorita, ¿no? Me lleva nuevamente a recordar algo que habíamos estado conversando hace semanas atrás con respecto al tema, porque el tema es la cosmovisión. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la justicia humana y la justicia divina? O sea, porque esa parte de fijarme en que la otra persona hace esto, en que el otro se está vistiendo de esta manera, o que el otro está haciendo lo demás, o qué sé yo, o sea, me hace aplicar una justicia humana, ¿ok? ¿Y qué diferencia hay con la justicia divina? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una justicia humana y una justicia divina? O sea, en la Biblia, por ejemplo, hay diferentes casos. Por ejemplo, el caso del paralítico que lo subieron por el techo y lo bajaron, ¿no? Y todo lo demás. A ese hombre no lo aceptaban en la iglesia. No lo aceptaban en la iglesia. O sea, él era rechazado. Probablemente la razón por la que estaba enfermo era porque algo no bueno había estado haciendo. O sea, o tenía ciertas prácticas que no eran convenientes. ¿Ok? Pero el asunto es de que era rechazado espiritualmente y físicamente era incapacitado. Era entonces socialmente apartado y espiritualmente o incluso en la iglesia apartado, o sea, negado. Y cuando lo ubican en el lugar, ¿qué es lo que primero que hace Jesús? Cuando lo ve, ¿qué cosa es lo primero que le dice? Tus pecados se son perdonados. Es lo primero que le dice. O sea, la justicia humana lo había apartado, lo había rechazado. Es una justicia retributiva, es una justicia de te doy lo que te corresponde, ¿no? Es lo que te toca, porque hiciste esto, porque eres así, te toca esto. Pero la justicia de Dios es restaurativa. O sea, te perdono o te doy perdón, no, porque sencillamente porque te amo. ¿Ok? Entonces, restablece justamente ese vínculo, esa relación.
esa es la parte que nosotros a veces no entendemos. O sea, en nuestra cosmovisión se aplica el punto de la justicia, pero de una justicia retributiva, o sea, una justicia que te toca esto porque esto es tuyo y se acabó. O te censuro porque sencillamente lo que haces no encaja con mi patrón de calificación. O sea, y esa parte necesitamos obviamente llevarla a los pies de Cristo, porque es el único que nos puede cambiar. Como la posición De ser jueces. Sí, y esto no aplica, no aplica la justicia por sí, la justicia que existe, porque hay autoridades que ese es su trabajo, fueron puestos por Dios para castigar al que desobedece. ¿Es así? O sea, no es el sistema de que hoy están incorrectos y no deben darle la pena de muerte porque mató a 50 personas. No, él va a pagar lo que se merece de acuerdo a la ley del gobierno, ¿verdad? So, la justicia de la que tú estás hablando es la justicia que como nosotros miramos personalmente. A una persona me hizo algo, o yo le voy a hacer doble, ¿verdad? No es así. Jesús nos... Yo estoy de acuerdo con lo que dice que eso de la justicia. Yo antes de que, pues antes iba a la iglesia, pero iba como que no iba así, ¿verdad? Pero ahorita ya ella también me ha dicho que a veces cuando yo troquero, a veces la gente se pasa así nomás porque se pasa, aquí no porque no le pega, ¿verdad? Y antes yo les hacía así señas y ahora digo, no, yo gracias a Dios que dice, uno hay que hacer el cambio, pues, ya que no, o sea, tiene que hablar a Dios en uno, la verdad. Y eso sí, te agradezco con Dios porque digo, no, mira cómo se metió, ya estamos, necesito lo contrario. Sí, cambia nuestra cosmovisión. Sí, sí, sí. Hermana, ¿qué debe ser? No, quiero decir que muchas veces las personas que vienen a la iglesia no necesitan recibir que se queden ahí. Ellos miran, ellos ven que no usamos la joya. Yo me acuerdo varios hermanos que han llegado con sus caracteres. Preguntan algunas no preguntan, pero se lo quitan, pues llegan y ya no llegan. Ellos van a ver en su caminar con Cristo, al ir creciendo paso a paso, ellos van a cambiar. El Espíritu Santo va a hacer el cambio en él. Cuando el cambio lo hacen por alguien más, en realidad no se hizo ningún cambio, ¿verdad? Ahora, dice que Jesús también crecía en gracia para con Dios. No habíamos tenido una clase tan grande. Hermano, el rebaño va creciendo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero que Jesús también crecía para con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que crecía en lo espiritual, ¿verdad? So, él iba creciendo más, conociendo a su Padre cada vez más. Llegó hasta un punto donde él, y es interesante cómo él sabía quién era él. Se le confirmó varias veces cuando fue bautizado, el Padre le dijo, y todos escucharon. Le dijo, él es mi hijo en el cual tengo complacencia, ¿no es así? So, él no tenía duda, pero sin en cambio, Satanás fue lo primero que lo atacó, ¿verdad? Si eres. Y eso es lo importante, muy importante, una lección que nosotros a veces que tenemos que aprender. Tenemos que estar seguros quiénes somos. ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Somos hijos, somos hijas de Dios, príncipes, princesas de Dios. Y eso cambia totalmente nuestra cosmovisión del mundo cuando tenemos eso en mente. Cuando sabemos quiénes somos nosotros. Si me daba miedo todo, cuando yo sé que soy príncipe de Dios, entonces, pues me levanto el cuello, porque ahora ¿quién soy yo? Antes era un niño
Lo mismo pasó con David y Goliat. ¿Se acuerdan cómo hacían de menos? Porque él era es simplemente un niño, ¿verdad? Y el otro decía, yo soy un guerrero filisteo. Él sabía quién era, pero había asustado a todo el pueblo de Dios. Estaba temeroso porque puso en duda quiénes eran ellos. Ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, lo mismo pasa con nosotros cuando no sabemos en realidad quiénes somos, ¿verdad? So, es importante cómo darnos cuenta quiénes somos porque Jesús sabía quién era, ¿verdad? Tenemos 5 minutos por el programa. 5 minutos porque hay un programa especial, pues tenemos que estar ahí. Así es que, bueno, vamos a pasar a la segunda parte porque él crecía con los demás, ¿no es así? Él crecía y como dije, alguien dijo, él se iba a las fiestas, él iba a las bodas, iba con los pecadores, con las prostitutas, en hablarles. Él era social en todo, ¿verdad? Él iba creciendo también en la parte social. Cuando dice que Jesús crecía en gracia para con los hombres, ¿verdad? Y quería terminar con esto, porque dice un pastor que en este tiempo su membresía bajó totalmente. Se dio cuenta que los estudios bajaron y no sabía por qué. O después se dio cuenta que el mundial estaba pasando, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es posible que aparentemente nosotros estamos bien, pero cuando sucede algo que es de nuestro gusto, ponemos todo aparte, ¿verdad? Y él decía, ¿cómo es posible que todos los estudios bajaron y ya después que pierde su equipo, ya regresan? Tristes, bien tristes porque ponen su fe en algo mundanal, que en realidad no nos va a llevar a nada. A crecer espiritualmente, no. Pero Jesús creció en todo. Es nuestro ejemplo más grande que nosotros podemos practicar en nuestra vida. Mirar simplemente la vida que él vivió y emularla. Hacerla nuestra vida y que el Espíritu Santo es el que va a hacer el cambio. Que ni siquiera, como dicen ustedes, ni siquiera nos vamos a dar cuenta cómo nuestro carácter va siendo moldado cada vez al igual que Cristo. Gracias les doy a todos. No tuvimos suficiente tiempo, pero no sé si Pedro querías terminar con algo. No, y no sé si alguien tiene algún comentario a la parte, digamos, lo que hemos estado viendo. Yo creo que gracias por la participación también de todos los que han estado participando ahora. Definitivamente, esta es una escuela, ¿ok? Recordemos que esta es una escuela y todos estamos entendiendo. Y ese es un proceso que yo espero que sigamos por eternidad también. Eso lo Quería mencionar, por la parte de qué aprendió. ¿Qué aprendiste eso? Bueno, el título de la lección es Cosmovisión Bíblica. Y muchas veces nosotros entramos aquí en la iglesia y tenemos una determinada cosmovisión, pero no necesariamente es la cosmovisión de Jesús, ¿no? Entonces, lo que yo aprendí es de que tengo que mirar a Jesús y aprender a depender de él para poder tener una cosmovisión de acuerdo a lo que Jesús dijo. Eso es lo que yo aprendí. Gracias. ¿Alguien más? Yo nada más yo le quiero dar gracias a Pedro porque en realidad me ha ayudado mucho y he aprendido, creo que muchas cosas que he aprendido y he estado aprendiendo mucho y gracias por el tiempo, porque para nosotros esto después de la pandemia fue mucha ayuda, muchas gracias por el tiempo y los feedback. Gracias. Gracias a todos entonces, a los que se unieron con nosotros. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado. Gracias, Heriberto. Muchas gracias. Gracias le damos también a Heriberto por acompañarnos hoy día, tener el repaso de la lección.
Y también a todos ustedes, gracias también porque tenemos la sala llena. Tenemos la sala llena aquí y muchas gracias. Vamos a parar nuestra transmisión acá para los que también nos acompañan a través de las redes sociales. Yo sé que hay algunos que hoy día no pudieron conectarse, me dijeron, pero querían que les pasara también la grabación. Así que para ellos también un abrazo, un saludo y nos vemos la próxima semana ya preparando todo para lo que es Navidad. ¿Ok? Un abrazo también. Cuídense mucho.